Vamos a acompañar este proyecto de ley, pero también vamos a ser relativamente repetitivos en algunos conceptos. Digamos que entendemos que la atención de este fenómeno de escalada de precios no puede ser atendida con medidas puntuales, sino que debe haber un marco general de solución a este problema. Y es por eso que nosotros hemos pedido se aprobara una minuta por la que pedimos la exoneración de IVA a una canasta importante de productos de primera necesidad que comprende no solo la harina, el azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas, picada, paletos, obuco, falda, pollo, carne de cerdo y pan, flauta o galleta de campaña. Pero además entendemos que deben promoverse acuerdos con las cadenas de distribución y comercialización de estos productos de primera necesidad y que deben buscarse mecanismos que eviten fenómenos tan absurdos como que el dentífrico en Rivera valga una determinada suma y en Santana valga una suma sensiblemente inferior. Yo creo que a veces no se comprende el fenómeno que estamos viviendo, que es un fenómeno mundial de concentración de la propiedad y de la riqueza. Durante el último gobierno asistimos a un fenómeno que se dio en varios campos. Se dio en el campo de la banca, ni qué decir que se dio en el campo de la agropecuaria, donde se produjo la mayor concentración de tierra de la propiedad de la historia del Uruguay. El sábado pasado, con mucha tristeza, asistíamos al remate de la maquinaria de un establecimiento, un antiguo establecimiento de la Ruta 23, kilómetro 115, la IRSA, lamentablemente no está Camí, que es vecino también de ahí, 1.700 hectáreas que pasan a ser de una entidad financiera. O sea, la finanza, en última instancia, los fondos de inversión, han avanzado sobre el comercio, han avanzado sobre la industria, ni que decir sobre el negocio financiero, porque son negocios financieros, y también sobre el abastecimiento. Y yo diría que la codicia es una mala consejera. Ya Adam Smith hablaba de que el motor de la economía era el afán de lucro, pero él tenía la convicción de que la ley de la oferta y la demanda y la competencia iban a hacer los límites que iban a permitir la moderación de los precios. La realidad nos muestra otra cosa, porque los precios de las materias primas vienen en alza, las que nos convienen a nosotros y las que no nos convienen. Y las que nos convienen a nosotros, además, de alguna forma son una forma de financiar a la industria financiera y a la industria petroquímica. Y no quiero seguir hablando de ese tema. Pero aquí es necesario que ese capitalismo salvaje y depredador que no conoce, al parecer, limitaciones, tenga un freno. En el Uruguay no solo ha habido una ley de subsistencias, una ley de COPRIN, sino que tenemos vigente una ley de defensa de la competencia. Tenemos vigente un instituto de protección al consumidor. Acá hay que sentar a esos grandes grupos económicos con los consumidores y el Estado tiene que tener una presencia activa que modere los precios, porque si no este fenómeno va a ser incontrolable. Yo hoy leía el diario El País, incuestionablemente de la mayor ortodoxia liberal, ¿no? Y dice una editorialista: no es raro que suceda. A lo largo de los años, el principio rector de la mayoría de las empresas ha sido maximizar las ganancias con la mirada puesta casi únicamente en los accionistas. Estas prácticas dieron lugar en algunos países a una mayor intervención del gobierno, como por ejemplo a través de políticas públicas antimonopolio.
quizás haya llegado el momento en el Uruguay de practicar dentro incluso de esta ortodoxia liberal soluciones que le pongan límite a la natural codicia de los seres humanos, que en algunos casos parece ilimitable. Estamos asistiendo, a pesar de que yo veo que los grandes medios de comunicación lo acallan, a una rebelión de las estaciones de servicio de Maldonado, frente a la imposición de ese gran capital que tiene ganancias obscenas, porque es así, tienen ganancias obscenas, ¿no? Y eso pasó durante varios gobiernos y es un fenómeno que avanza en el mundo. Como diría Serafín J. García, yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Y en definitiva es la gran finanza la que está mandando. Y manda también a través de la concentración del comercio, la destrucción de los aparatos industriales de los países subdesarrollados, la finanza y, bueno, evidentemente que también el agropecuaria terminará mandando. Simplemente quiero concluir señalando mi preocupación por este fenómeno de concentración de la propiedad que va a terminar proletarizando a la gente de la ciudad y del campo, ¿no? Estamos viendo cómo yo me considero una persona rural y cuando uno ve que en la puerta de su casa desembarcan las instituciones financieras comprando enormes extensiones, ese establecimiento que yo mencionaba tiene 1.700 hectáreas en una zona donde el promedio son de 200 o 300 hectáreas. Y bueno, probablemente lo veamos muy próximamente cubierto de árboles y vacío de gente. Y eso es lo que me preocupa. Y me preocupa que no reaccionemos, porque yo soy un convencido de las bondades de la propiedad privada, pero la propiedad privada tiene que ser algo que esté al alcance de todos en alguna medida, ¿no? Ya lo decía Chesterton, ¿no? ¿Qué me importa que la propiedad sea toda del Estado o del duque de Edimburgo, ¿no? Si las grandes mayorías nacionales van a estar excluidas de la propiedad, del comercio, de la industria, de la agropecuaria, bueno, realmente asistiremos a una nueva forma de servidumbre de la gleba. Muchas gracias.